Gustavo, tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola Fer, qué gusto verte. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Bueno, lo primero, arranco por lo último, estos chispazos, esta disputa, esta pelea entre Fernández y Larreta, ¿qué estás viendo? Mucho fuego artificial, problema jurisdiccional que va a ser resuelto a favor de la nación, más allá que la discusión política, que creo que es la que la reta ganó tempranamente por un mal posicionamiento del gobierno nacional. Pero creo que en 2 o 3 días vamos a estar discutiendo otra cosa. Claramente esto fue, como bien dijiste vos, chispazos, fuegos artificiales, una discusión para la política, pero no para la gente que ve atónita y asombrada cómo la política no puede ponerse de acuerdo en cuestiones tan básicas, porque ¿quién va a estar en contra de la educación en la Argentina? Mm. Sí, claramente. La consulta en realidad surgió porque ayer en Clarín veía una encuesta que se publica y que hacen ustedes, Suban Córdoba, y dice Clarín, en la capital antica de la Argentina, que es Córdoba. Pero antes de ir a esa encuesta y cómo le da a los principales dirigentes nacionales acá en Córdoba la imagen positiva y imagen negativa, te quiero preguntar por cómo queda Schiaretti, cómo lo ves parado Schiaretti en esta disputa entre Fernández y Larreta. Yo creo que el equilibrio al cual viene jugando estratégicamente el gobernador de Córdoba corre peligro, porque evidentemente esta es una elección nacional y es una elección en la cual le vendría bárbaro no tener que participar, pero evidentemente si no participa paga un costo político muy alto. Si participa aliado al Frente de Todos, también va a pagar un costo muy importante porque gran parte de sus votantes son antikirchneristas. Si decide aliarse a Juntos por el Cambio, también va a pagar un costo muy alto porque, digamos, gran parte de sus votos son votos peronistas que ven o que votaron en la última elección presidencial a Alberto Fernández en Córdoba. Así que te diría que tiene un dilema muy grande. Agregarle además que cada día que pasa es un día menos de poder. Entonces, la configuración de la pandemia, la crisis económica, la caída, digamos, en la actividad económica en todas las provincias, configura un escenario sumamente riesgoso que tiene que apostar a ese equilibrio que muchas veces le dio muchos réditos, pero creo que en este año electoral, con la experiencia de hace 4 años en la cual la elección se polarizó de manera tan extrema, y creo que este año vamos a ver algo equivalente, creo que el gobierno de la provincia va a tener enormes dificultades para entrar en la discusión y quedar bien parado, ¿no? Lo decía también ayer la nota de Clarín, lo subrayo, siempre que podemos, que te entrevistamos, lo decimos. Sos de los pocos consultores que acertó las encuestas en la última elección. Me voy a corregir, sos el que más acertó de todas las encuestas que hubo. Y en función de eso, bueno, con más razón cobran más importancia tus números. ¿Qué estás viendo? ¿Qué están marcando los posicionamientos políticos o las imágenes positivas y negativas en Córdoba? Antes que nada, Córdoba es un anclaje, te diría, más antikirchnerista que cambiamita o eschiaretista, ¿no? Creo que una característica que tiene el cordobés o los cordobeses son esta posición, digamos, pragmática, antikirchnerista, que para que vos te des una dimensión y una idea, Macri sacó más votos en Córdoba capital que en La Recoleta, que es uno de los distritos en donde sacó mayor diferencia en Capital Federal. Entonces, esa característica se traslada, es como una cultura. Inclusive te diría, no importa que el actual gobierno mande más plata, por ejemplo, en el año y medio de gobierno que los 4 años de Macri. En el fondo subsiste como una especie de pelea cultural porque del lado, digamos, del peronismo nacional o del lado del kirchnerismo hay una excesiva conurbanización de sus posturas políticas o hay un excesivo porteñocentrismo, digamos, en las decisiones del gobierno nacional. Y esto, de alguna manera, al cordobés, con su famoso unionismo y actualmente esta especie de autonomismo que enarbola el gobierno de la provincia, le viene muy bien en términos discursivos. Ahora, el dilema que tenemos para adelante es que claramente Schiaretti es el último portador, digamos, de esa genética que es una mezcla del conservadurismo político y liberalismo económico, ¿no? Yo no veo ningún otro dirigente de su propia fuerza que pueda continuar con esa especie de mandato, y evidentemente no lo veo tampoco en Juntos por el Cambio, porque no hay ningún dirigente que tenga ese perfil tan atractivo para el votante cordobés promedio. Así que te diría,
en grandes líneas, en la provincia de Córdoba es probable que si uno ve el poder como está distribuido, se lleve un espejismo, porque si vos contás que el peronismo de Córdoba tiene los 5 municipios más importantes, ganó la elección provincial con una diferencia de casi 40 puntos, tiene una mayoría asombrosamente mayoritaria en la legislatura, al punto tal de que es agravada, una mayoría, digamos, muy, muy importante. Si vos venís de afuera y te cuentan eso, decís, bueno, entonces hay peronismo de Córdoba para 20 años más. Y yo te diría, guarda, porque si Cambiemos acierta en colocar a los egos que tiene dentro de su espacio en el lugar adecuado, Cambiemos puede quedarse con absolutamente todo lo que está en discusión en el poder en la provincia. Dos preguntas más. ¿La encuesta de Suban no da mayores sorpresas desde tu punto de vista o sí? De alguna manera muestra que el cordobés es también, además de pragmático, moderado y premia a los perfiles nacionales que tienen ese tono, ¿no? Digo, le caen muy bien a los cordobeses María Eugenia Vidal, le caen muy bien a los cordobeses, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que son las figuras más importantes. Fíjate, también Patricia Bullrich, pero comparativamente hablando, Bullrich entra muy bien en otros distritos. En Córdoba no tanto como, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que es rival directa de Patricia Bullrich en Capital Federal, ¿no? Para las próximas contiendas que hay. En Córdoba, te diría, hay algo que se ve a nivel nacional también, que es que Juntos por el Cambio tiene dirigentes nacionales bien posicionados, por lo menos 5 a 6, y en esa lista podemos incluir incluso a Mario Negri, ¿no? En el contexto nacional de las imágenes que están bien paradas. Vidal, Larreta, Bullrich, por supuesto Santilli, por supuesto también Mario Negri. En cambio, en el Frente de Todos, si tuviésemos que hacer una comparativa, no hay una dirigencia que tenga un buen posicionamiento, ¿no? Tienen el gobierno, gobiernan la provincia de Buenos Aires, muy importante por otro lado, pero no tienen el mismo parámetro, digamos, de tener dirigentes con posicionamiento nacional, y eso puede ser un hándicap muy importante. La última consulta, Gustavo, es respecto a Schiaretti. Vuelvo a consultarte por el gobernador. ¿Vos lo ves como un posible candidato a presidente? ¿Lo están midiendo? ¿Hay alguien que sigue insistiendo con Schiaretti, quizá para ese carril del medio, en medio de la grieta entre kirchneristas y antikirchneristas, pueda ir Schiaretti como eventual candidato a presidente? Mirá, es muy difícil, ¿no? Yo creo que el tiempo más adecuado de esa cuestión hubiese sido la elección pasada presidencial, donde hubo una Claro. gran expectativa. Justamente el día que él gana la elección por tanta diferencia, creo que ese era el momento de anunciar un plan nacional, y fíjate que ese discurso ese día fue blindado en lo provincial, no hubo una sola señal a lo nacional. Creo que dejó pasar una semana y se fue a Europa pensando todo el mundo que iba a anunciar alguna cosa a nivel nacional, y creo que dejar pasar esa oportunidad me parece que lo saca de ese lote. No obstante, es probable, digamos, que en la especulación de la investigación, porque vos sabés que nosotros somos especuladores natos, ¿no? Siempre vemos cosas anticipadamente y tratamos de evaluarla. Lo concreto, Fer, es que es muy difícil pensar hoy en una candidatura presidencial de ningún dirigente, básicamente por dos cosas. La primera, que tiene que ver con el contexto nacional. ¿Vos te acordás cuando de Narváez le ganó al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? Todo el mundo pensó que venía un cambio automáticamente en la elección presidencial siguiente. Y nada de eso pasó. Después, hace 4 años exactamente, ¿te acordás que hablábamos con vos, inclusive en muchas oportunidades, de la ola amarilla? Vino una ola amarilla, quedó un sentimiento de que el peronismo no volvía al poder por mucho tiempo. Y sin embargo, fíjate que en el 2019, haber ganado por tan amplio margen en el 2017, no le permitió a Macri ganar su reelección. Entonces, es muy difícil hoy anticipar lo que va a pasar en el 2023. Y por otro lado, te diría, en Córdoba, lo que estamos viendo, como va a ser una elección con preeminencia en lo nacional y no tanto en lo provincial, todos los pergaminos y todas las credenciales que tenga Schiaretti o sus eventuales candidatos y candidatas van a ser poco útiles frente a la polarización tan extrema. En ese sentido, yo te diría que veo con muchas más chances al Frente de Todo de salir segundo y ganarle, por ejemplo, algún diputado nacional y sobre todo el senador nacional, que al revés, ¿no? Y te diría que es el punto más importante. El país va a tener una elección de diputados nacionales que va a reflejar la elección de hace 4 años atrás.
Entonces, el Frente de Todos va a tener una cosecha de diputados muy importante que le va a permitir, para que vos te dé una idea, tener mayoría propia en la Cámara Baja. Pero la elección de senadores no refleja el país de hace 4, sino el país de hace 6 años atrás. Con lo cual, muchas provincias, por ejemplo, Chubut, Corrientes, Santa Fe y Córdoba, van a tener mucho que ver, digamos, en el mapa del poder en la Argentina, porque yo no me equivoco cuando te digo, Fer, que el poder en la Argentina se debate y se discute en estas 4 provincias que van a votar senadores. El Frente de Todos arriesga 16, mientras que Juntos por el Cambio arriesga solamente 9 bancas. Entonces va a ser una contienda por los senadores realmente importante. Datazo para anotarlo y tenerlo en cuenta. Como siempre, muy interesante tu análisis. Gustavo, te agradezco estos minutos con nosotros. Te mando un abrazo. Fuerte abrazo para vos, Fer. Gracias como siempre.